No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Cuando tenía 8 años, mi mundo era un lugar lleno de maravillas y misterios por descubrir. Siempre fui una niña curiosa con una imaginación que no conocía límites. Me encantaba hacer preguntas sobre todo lo que veía. ¿Por qué las nubes cambian de forma? ¿A dónde va el sol cuando se esconde? ¿O por qué los charcos reflejan el cielo, pero no nos dejan caer en ellos? Mi madre solía reírse con ternura ante mis preguntas, y mi padre, un hombre más práctico, siempre intentaba darme respuestas lógicas, aunque a veces notaba una chispa de diversión en sus ojos. Mi hermana menor me seguía a todas partes como mi sombra, y mi hermano, mayor que yo por un par de años, solía fastidiarme, pero en el fondo sabía que me cuidaba. Aquel sábado por la mañana, la lluvia caía con suavidad sobre la ciudad, no lo suficiente como para cancelar nuestros planes, pero sí lo bastante como para teñir el aire de ese aroma fresco a tierra mojada. Decidimos ir a caminar a un parque natural que, según recuerdo, estaba escondido entre colinas y bosques densos, como sacado de un cuento de hadas. Nunca habíamos estado allí antes, o al menos eso creo. Caminamos durante un buen rato por los senderos cubiertos de hojas húmedas. La brisa era fría y la niebla se enredaba entre los árboles altos, dándole al lugar un aire de ensueño. Fue entonces cuando lo vi. Un estanque oscuro y silencioso, con lirios flotando sobre su superficie y rodeado de un manto espeso de musgo. Algo en aquel lugar me llamó la atención de inmediato. Tal vez fue la forma en la que el agua parecía absorber la luz o la manera en que el musgo se extendía como una alfombra viva, invitándome a acercarme. Di un paso al frente con la fascinación inocente de una niña que aún no conoce el peligro. Me incliné un poco tratando de ver qué había en el fondo del estanque. Y entonces todo sucedió muy rápido. Mi pie resbaló en el musgo húmedo y sentí cómo la gravedad me jalaba sin piedad. Caí. El agua estaba helada, una frialdad que me atravesó como agujas. El pánico se apoderó de mí en un instante. Intenté patalear, pero mi ropa empapada me pesaba demasiado. Grité, mi voz ahogada por el agua, y vi a mi madre y a mi padre girarse de inmediato. Nunca olvidaré el terror en el rostro de mi madre. Yo me hundía. El estanque me arrastraba hacia abajo, la superficie se alejaba y la luz se volvía más tenue. No podía respirar, no podía moverme. Hasta que de repente unas manos firmes me sujetaron y me sacaron del agua. Era mi papá. Me abrazó con fuerza y me llevó hasta la orilla. Estaba temblando, tosiendo, sintiendo el aire llenar mis pulmones de nuevo. Lo siguiente que recuerdo es estar en un baño cercano al parque cambiándome a ropa seca. Años después, a mis 24 años, ese recuerdo sigue tan nítido como si hubiera sucedido ayer. El frío, la sensación de hundirme, el miedo, todo sigue presente en mi mente. Pero hay algo inquietante. Mi familia insiste en que ese día nunca ocurrió. Cuando lo mencioné por primera vez, mi madre me miró con extrañeza. Cariño, nunca hemos estado en un parque así, me dijo con seguridad. Mi padre frunció el ceño. ¿Un estanque con lirios? No recuerdo nada parecido. Mi hermana y mi hermano también negaron haber estado en un lugar así. No recordaban la caminata, ni la lluvia ligera de aquella mañana, y mucho menos el estanque. Pero yo sí. Recuerdo el musgo bajo mis pies, recuerdo el pánico de hundirme, recuerdo la expresión de mi madre cuando me vio caer. Sé qué sucedió, pero si nadie más lo recuerda, ¿fue real? Durante años, mi esposa y yo vivimos en un ir y venir constante. Mientras ella trabajaba durante el día, yo tomaba el turno de noche. No era la vida ideal, pero hacíamos que funcionara. Nos encontrábamos en pequeños momentos, el roce de una mano al pasar por la puerta, un beso fugaz antes de que uno de los dos saliera al trabajo. No queríamos que nuestra rutina nos separara, así que improvisamos una manera de mantenernos cerca. Teníamos un viejo set de monitores para bebés de cuando nuestros hijos eran pequeños y descubrimos que podían grabar mensajes cortos. Todas las mañanas, antes de irse, ella me dejaba una nota de voz. Y cuando yo volvía del trabajo y encontraba el monitor en la mesa de café, sabía que había algo para mí. A veces era un simple "te amo", otras veces me contaba sobre su día, sobre los niños, sobre lo mucho que me extrañaba. Era una costumbre simple, pero en aquellas madrugadas solitarias, su voz me hacía sentir menos solo. Con el tiempo, nuestras rutinas se alinearon y dejamos de necesitar los monitores. Los guardamos en una caja junto con otras cosas que ya no usábamos. Volvimos a compartir el desayuno, a reírnos juntos antes de dormir. Volvimos a vivir al mismo ritmo, pero la felicidad nunca dura tanto como uno espera.
El diagnóstico llegó como un golpe que nos dejó sin aliento: cáncer, avanzado, incurable. En cuestión de meses, el amor de mi vida se apagó ante mis ojos. No importaba cuánto tratara de aferrarme a ella, cuánto deseara cambiar las cosas. Se fue demasiado pronto. Después del funeral, la casa se sintió hueca, como si su ausencia hubiera drenado el aire de cada habitación. Esa noche, incapaz de dormir, decidí hacer lo que muchos hacen en su dolor: aferrarme a lo poco que quedaba de ella. Saqué sus cosas, revisé sus ropas, sostuve su suéter favorito entre mis manos, aún con su aroma impregnado en la tela. Entonces encontré la caja. Dentro, los viejos monitores para bebés. No sé por qué saqué uno y lo coloqué sobre la mesa de café. Tal vez por inercia, tal vez porque en el fondo quería encontrar un rastro de ella en cualquier objeto, en cualquier cosa. Me quedé dormido en el sofá, con la casa sumida en un silencio opresivo, hasta que el monitor se encendió. Me desperté de golpe, un ruido suave, repetitivo, y entonces la escuché. «Te amo, Mike, te amo, Mike». Era su voz, clara, dulce, tan viva como si estuviera en la habitación. La grabación se repetía una y otra vez: «Te amo, Mike, te amo, Mike». El frío me recorrió la espalda. Ese mensaje debió haber estado guardado durante años. No había razón para que el monitor se encendiera solo. No había razón para que justo esa noche, en medio de mi duelo, su voz volviera a mí. Pero ahí estaba. No me atreví a tocar el aparato. No quise detenerlo. Solo me quedé sentado en la oscuridad, con el corazón latiéndome en el pecho y los ojos llenos de lágrimas, escuchando su voz, aferrándome a cada palabra como si fueran lo último que me quedaba de ella. Permanecí así hasta que las baterías murieron y el silencio se instaló de nuevo en la casa. Pero algo había cambiado. Por primera vez en días sentí paz. Semanas después, cuando recogí a los niños para pasar el fin de semana con ellos, algo extraño ocurrió de nuevo. Después de acostarlos, salí al porche a fumar un cigarro, como solía hacer antes de que todo cambiara. La noche estaba tranquila, el aire inmóvil, y entonces, de la nada, una fuerte ráfaga de viento sopló a mi alrededor. Fue un solo instante, un susurro en la brisa, pero con él llegó su perfume. Era inconfundible. La fragancia que siempre usaba, la misma que solía quedar en mi ropa después de abrazarla. Cerré los ojos y respiré profundo. No había manera de que ese olor estuviera ahí, no en ese momento, no en ese lugar, pero lo estaba, y en lo más profundo de mi corazón supe que no estaba solo. Ella había venido a despedirse. Años después, cuando mis hijos me preguntaban por estas historias, veía el miedo en sus ojos. De niños, la idea de que la voz de su madre pudiera regresar del más allá les inquietaba, pero con el tiempo entendieron lo que yo entendí aquella noche. No sé si fue un fantasma, una falla en la realidad o una simple coincidencia. Lo que sí sé es que fue amor, un amor tan fuerte que, incluso después de la muerte, encontró la manera de llegar hasta mí una última vez. Desde que tengo memoria, Brenda ha sido parte de mi vida. No compartimos la sangre, pero sí un vínculo más fuerte que muchos lazos familiares. Nos conocimos en la infancia, en el primer día de escuela, cuando ambas éramos solo niñas tímidas aferradas a las faldas de nuestras madres. Desde entonces crecimos juntas, compartiendo no solo la rutina escolar, sino también nuestras vidas. Cuando yo tenía miedo de la oscuridad, Brenda era quien me tomaba de la mano y me convencía de que no había monstruos bajo la cama. Cuando lloré por primera vez por un amor no correspondido, fue Brenda quien llegó con una caja de chocolates y una película cursi para hacerme reír. Cuando ella perdió a su padre, yo pasé noches enteras en su casa, sosteniéndola mientras lloraba. Nos conocíamos en un nivel que iba más allá de las palabras. A veces, con una sola mirada, sabíamos lo que la otra estaba pensando. Nos enviábamos mensajes al mismo tiempo sin haber planeado hablar. Podíamos estar meses sin vernos, pero cuando nos reuníamos, todo era como si nunca nos hubiéramos separado. Era un lazo único, una conexión tan fuerte que casi parecía mágica. Cuando me casé y me mudé lejos de mi familia, Brenda fue mi refugio. La distancia nunca nos separó realmente. Siempre encontraba la manera de hacerme sentir acompañada. Cuando me enteré de que estaba embarazada de mi primera hija, ella fue la primera persona a la que llamé, incluso antes que a mis propios padres. Pero lo que ocurrió aquella noche aún me estremece hasta el día de hoy. Era pasada la medianoche cuando el olor comenzó, primero como una punzada sutil en el vientre,
pero pronto se convirtió en algo insoportable. Estaba embarazada de 8 meses y medio y aunque había sentido contracciones falsas antes, sabía que esto era diferente. Me quedé acostada en la cama intentando respirar, diciéndome que todo estaba bien, que aún no era el momento, pero la sensación no desapareció. Con cada minuto que pasaba, el dolor se hacía más agudo. Quise levantarme, buscar mi teléfono, llamar a alguien, pero no podía moverme. Era como si mi cuerpo estuviera atrapado en un estado de parálisis entre el sueño y la vigilia. Y en medio de ese dolor, pensé en Brenda. La imagen de su rostro se formó con una claridad inquietante en mi mente. Quise llamarla, pedirle ayuda, gritar su nombre, pero las palabras no salían. Solo pude pensar en ella como un último intento desesperado de no estar sola. Después de todo eso, todo se volvió borroso. No sé cuánto tiempo pasó, pero lo siguiente que recuerdo es el sonido de un coche deteniéndose bruscamente frente a mi casa. Luego, golpes en la puerta, insistentes, casi desesperados. Era Brenda. No sé cómo logré levantarme, pero cuando abrí la puerta la vi ahí con la respiración agitada y el rostro pálido. «¡Dios mío!», exclamó al verme. «¿Estás bien?». En ese momento, una nueva contracción me dobló del dolor. Brenda me sostuvo antes de que cayera al suelo. «Tienes que llevarme al hospital», logré susurrar. Sin hacer más preguntas, me ayudó a subir al auto y condujo como si nuestra vida dependiera de ello. Y en cierto modo, así era. Cuando llegamos al hospital, los médicos actuaron de inmediato. Mi bebé estaba en sufrimiento fetal y por un momento creí que la perdería. Recuerdo el frío de la sala de parto, el murmullo de las enfermeras, las luces blancas sobre mí y sobre todo el miedo paralizante de que algo saliera mal. Pero entonces, tras lo que pareció una eternidad, un llanto rasgó el silencio. Mi hija estaba viva. Me desplomé en la camilla, agotada, con lágrimas de alivio corriendo por mis mejillas. Más tarde, cuando todo se calmó, miré a Brenda, que no se había separado de mi lado. «¿Cómo supiste que necesitaba ayuda?», le pregunté, todavía asimilando todo lo que había sucedido. Ella dudó un momento antes de responder. «No lo sé», susurró, abrazándose a sí misma como si aún estuviera tratando de entenderlo. «Estaba durmiendo y soñé contigo». La miré esperando más. «Te vi en mi sueño», continuó. «Estabas en tu habitación, con el rostro pálido, aterrada. Me miraste y me rogaste que fuera. Decías que te ayudara, que me necesitabas». Era tan real que no podía ignorarlo. Me estremecí al escuchar sus palabras. Yo no le había llamado, yo no había enviado un mensaje, y sin embargo, ella había sentido mi llamado. Si Brenda no hubiera aparecido esa noche, no sé qué hubiese pasado. Han pasado muchos años desde aquella noche, pero nunca he dejado de pensar en ello. Mi hija, mi vida, mi familia entera, todo lo que soy ahora, quizás no existiría si Brenda no hubiera sentido ese sueño. A lo largo de los años, nuestra amistad ha seguido siendo igual de fuerte. Brenda no solo es la tía de mi hija, es su madrina y su protectora. Cada vez que la veo jugar con mi pequeña, recuerdo que de no haber sido por ella, ese momento jamás habría existido. A veces hablamos de lo que pasó aquella noche, intentando darle explicaciones lógicas. Tal vez fue intuición, tal vez una coincidencia, pero en el fondo, ambas sabemos que no fue ninguna de las dos. Fue algo más, algo que nunca podremos explicar y que nos unirá por siempre. En el 2012 tenía 21 años y trabajaba empujando carritos en Walmart. No era un trabajo soñado, pero en aquel momento no tenía muchas opciones. Había dejado la universidad después de 1 año y medio, cuando me di cuenta de que no tenía claro qué quería hacer con mi vida, y las facturas seguían llegando. Mi familia nunca había sido de mucho dinero, así que no podía darme el lujo de descubrirme a mí mismo sin trabajar. Así que ahí estaba, con un chaleco azul y una gorra descolorida, recorriendo un interminable estacionamiento bajo el sol, la lluvia y el viento. No era complicado, pero sí agotador. Mis turnos pasaban entre empujar largas filas de carritos de regreso a la tienda, esquivar conductores distraídos y soportar las quejas de clientes que parecían disfrutar menospreciando a los empleados. Había aprendido a volverme casi invisible. En un lugar como ese, la gente apenas nota a los que trabajan ahí. Me gustaba ese anonimato, me permitía observar el mundo sin que el mundo esperara nada de mí. A veces, cuando tenía un momento libre, me apoyaba contra una de las columnas del estacionamiento y observaba a la gente. Me gustaba imaginar sus historias. ¿A dónde iban con tanta prisa? ¿Qué los preocupaba? ¿Qué los hacía felices?
Era mi forma de hacer que el día se sintiera menos monótono, pero lo que más disfrutaba eran los atardeceres. Había algo en la forma en que el sol bajaba y teñía todo de un tono ámbar que hacía que el lugar se sintiera diferente, como si el mundo entero estuviera en una pausa antes de sumergirse en la noche. Era el único momento del día en el que sentía que podía respirar un poco, y fue en uno de esos atardeceres cuando ocurrió algo que nunca pude explicar. Era una tarde tranquila. Había terminado de empujar un grupo de carritos hasta la entrada y me detuve por un momento para estirar los brazos. Sentí la brisa fresca del anochecer y observé el reflejo anaranjado del sol en los parabrisas de los autos, y entonces, sin razón aparente, me giré hacia la fachada de la tienda. Fue como un impulso. Algo en mi mente me decía que mirara en esa dirección. En ese instante vi la sombra moverse, no de forma natural, no con la lentitud con la que las sombras suelen cambiar al caer la tarde. Se deslizó como si alguien hubiera alterado la posición del sol en un parpadeo. No fue una ilusión. Lo vi con claridad. La sombra que proyectaba la entrada de la tienda, una estructura de metal y vidrio que sobresalía del edificio, se desplazó casi 1 metro en cuestión de segundos. Me quedé paralizado. La luz del sol era la misma. El cielo no tenía nubes que justificaran un cambio repentino de iluminación. Todo lo demás seguía igual. Los clientes, los autos en el estacionamiento, el sonido lejano de los carritos chocando entre sí, pero algo no encajaba. Miré a mi alrededor, esperando que alguien más hubiera notado lo mismo, pero todos seguían con sus vidas, como si nada hubiera pasado. Intenté encontrar una explicación lógica. Tal vez algún camión pasó cerca y bloqueó momentáneamente la luz, aunque no había visto ninguno. Tal vez una luz artificial se había encendido o apagado en ese preciso momento, pero no había luces cerca que pudieran causar un cambio así. Nada tenía sentido. Y lo peor era la sensación que me dejó. No era solo el hecho de que la sombra se moviera, era la manera en que lo hizo, como si la realidad hubiera cometido un error y se hubiera corregido en el último segundo. Me quedé ahí un rato más, mirando el suelo, observando las sombras de otros objetos, tratando de ver si ocurría de nuevo. Pero no pasó nada más. Finalmente, con una extraña incomodidad en el pecho, regresé al trabajo. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en lo que había visto. No era la primera vez que tenía la sensación de que algo en el mundo no funcionaba como debería. Pequeñas cosas, pequeños momentos en los que algo no encajaba del todo. Pero nunca había sido tan evidente como esta vez. Han pasado años desde aquel día, 6 para ser exactos. Y todavía pienso en ello. Me pregunto si alguien más lo notó. Me pregunto si fue solo un desliz momentáneo del tiempo o si sucede con más frecuencia de lo que imaginamos y simplemente no prestamos atención. El álgebra nunca ha sido mi fuerte. No importaba cuánto estudiara, cuántos ejercicios hiciera o cuántas veces repasara mis apuntes. Los números siempre parecían escaparse de mi entendimiento. Mientras mis compañeros resolvían ecuaciones como si fueran acertijos sencillos, yo me quedaba atascada en los primeros pasos, frustrada, viendo cómo mi calificación se desplomaba lentamente. Para cuando llegué a 10º grado, ya estaba resignada. El álgebra y yo éramos enemigos naturales. A pesar de mis esfuerzos, apenas lograba mantenerme a flote con la calificación mínima aprobatoria. Mi madre me decía que debía esforzarme más. Mi profesor insistía en que era cuestión de práctica, y yo simplemente sentía que era una batalla perdida. Pero nada me preparó para lo que sucedió el día de mi examen final. La noche anterior al examen estaba nerviosa. Sabía que mi desempeño en esa prueba definiría si aprobaba o no el curso. Intenté estudiar, pero cuanto más miraba los problemas, menos sentido tenían. Agotada, me acosté esperando que, de alguna manera, todo se resolviera al día siguiente. Y entonces soñé con cada detalle de mi día, desde el momento en que abrí los ojos hasta el instante en el que recibí el examen. Sentí el agua caliente de la ducha en mi piel, me vi seleccionando mi ropa, empacando mis cuadernos en la mochila, incluso el desayuno, cereal con leche y una manzana, fue exactamente el mismo de siempre. Subí al autobús como todas las mañanas, viendo las mismas calles pasar por la ventanilla. En la escuela, caminé por los pasillos, entré al salón y me senté en mi pupitre. Recuerdo vívidamente la sensación de inquietud en el estómago cuando el profesor repartió los exámenes.
Deslicé mi mirada por las 3 páginas de preguntas. Reconocí los números, las ecuaciones, los problemas de funciones lineales y factorización. Intenté resolverlos, pero con cada respuesta errónea, el miedo aumentaba. Al final, cuando el profesor revisó las respuestas con la clase, supe que había fallado. Mi destino estaba sellado. Y entonces desperté. Mi corazón latía con fuerza cuando abrí los ojos. La sensación de fracaso seguía pesando sobre mí. Durante unos segundos me quedé acostada, confundida. ¿Había sido tan real? Pero cuando miré el reloj y vi la hora, me di cuenta de algo inquietante. Todavía no había presentado el examen. Todo lo que había vivido en mi sueño aún no había sucedido. Aún perpleja, me levanté de la cama y seguí mi rutina, exactamente como en el sueño. Me duché, elegí la misma ropa, empaqué mis cosas y bajé a desayunar. Y ahí estaba, el tazón de cereal con leche y la manzana. El escalofrío que recorrió mi espalda fue inmediato. Intenté ignorarlo. Tal vez solo era mi mente jugándome una mala pasada. Pero cuando subí al autobús y vi las mismas casas pasar, cuando caminé por los pasillos de la escuela y escuché exactamente las mismas conversaciones a mi alrededor, la sensación de déjà vu se volvió insoportable. Entré al salón de clases y me senté en mi pupitre. Sentí el mismo nudo en el estómago. Entonces el profesor nos entregó los exámenes. Las 3 páginas, las mismas preguntas. Cada problema, cada número, cada ecuación, exactamente igual a mi sueño. En ese instante todo cambió. Sabía las respuestas, no porque hubiese estudiado, no porque lo entendiera de repente, sino porque ya lo había vivido. Cada pregunta tenía su respuesta clara en mi mente. Recordaba qué respuestas eran incorrectas en mi sueño y cuáles eran las correctas. Resistí la tentación de mirar a mi alrededor, de comprobar si el mundo entero estaba a punto de desmoronarse por esta anomalía. Me concentré en mi examen y por primera vez en toda mi vida respondí con seguridad. Cuando terminé, revisé cada respuesta y cada una estaba bien. Esperé con impaciencia mientras los demás terminaban y entregaban sus pruebas. El profesor comenzó a repasar las respuestas en voz alta y con cada confirmación mi corazón latía más fuerte. Las acerté todas. El único 100 que obtuve en álgebra en toda mi vida. Años después, sigo sin entender qué ocurrió aquel día. ¿Fue solo un sueño profético? ¿Un truco de mi mente? ¿Una especie de advertencia del subconsciente? ¿O acaso experimenté un error en la realidad? Una anomalía inexplicable que me permitió vivir ese día 2 veces. Nunca volví a experimentar algo así. Pasé el curso, pero mi habilidad con el álgebra nunca mejoró. Sin embargo, no importa si fue una coincidencia, un déjà vu o algo que escapa a mi comprensión. Solo sé que esa calificación me supo a victoria. Siempre me ha gustado crear arte. No me considero un artista en el sentido tradicional, pero disfruto plasmar ideas en lienzo, madera o cualquier material que pueda transformar con mis manos. Para mí, el arte es una forma de expresión, una manera de capturar emociones y pensamientos que no siempre puedo poner en palabras. Hace un par de años terminé una pieza que se volvió especial para mí. Era una composición abstracta, una mezcla de colores intensos y formas geométricas que parecían moverse dentro del vidrio que la protegía. No era solo una obra más, sentía que representaba algo profundo, aunque no podía explicarlo del todo. La coloqué junto a mi cama, justo al lado de mi despertador. Me gustaba verla antes de dormir, como si me recordara que, a pesar de la rutina y el caos del día a día, aún tenía un espacio donde mi creatividad podía fluir libremente. El marco de vidrio que protegía la pieza era grueso y pesado, con bordes algo afilados. Sabía que si alguna vez caía, podía causar un desastre, pero nunca pensé demasiado en ello, hasta aquella noche. Era de madrugada. Dormía profundamente cuando, en mi sueño, me vi a mí mismo acostado en la cama, exactamente como estaba en la realidad. Todo en la habitación era idéntico: la penumbra, la tenue luz del despertador parpadeando en la oscuridad, la sensación de quietud. Y entonces, sin previo aviso, el cuadro cayó. En el sueño lo vi descender como a cámara lenta, pero el impacto fue brutal. Uno de los bordes de vidrio golpeó mi frente con fuerza. Sentí el dolor agudo atravesando mi piel, el calor de la sangre escurriendo por mi cara, los pequeños fragmentos de cristal esparcidos sobre las sábanas.
El miedo me paralizó, pero antes de que pudiera reaccionar, algo cambió. En un instante me desperté de golpe, jadeando, y justo cuando mis ojos se abrieron, vi el cuadro cayendo exactamente como en mi sueño. Pero esta vez mi cuerpo ya estaba en movimiento. Sin pensar, levanté la mano en el último segundo y logré desviarlo antes de que me golpeara la cara. El pesado marco aterrizó con un golpe seco sobre la cama, a solo centímetros de mi cabeza. Me quedé inmóvil, con la respiración acelerada. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos mientras miraba el cuadro caído junto a mí. Todo era real, lo podía sentir. Podía ver el marco temblando ligeramente por el impacto, la sombra distorsionada en la pared, incluso el leve olor a polvo que se levantó con el movimiento. Pero lo más inquietante era la sensación de que ya lo había vivido. Sabía exactamente lo que iba a pasar antes de que ocurriera. No porque lo hubiera imaginado, no porque hubiera intuido que el cuadro estaba mal colocado, sino porque lo había experimentado antes, en mi sueño. Pasé el resto de la noche en vela, tratando de encontrar una explicación lógica. Quizá había oído el leve crujido del marco deslizándose antes de despertar, y mi subconsciente había fabricado el sueño en cuestión de segundos. Tal vez era solo una coincidencia absurda, pero algo dentro de mí no estaba convencido. El nivel de detalle en el sueño, la sensación de dolor, el vidrio quebrándose, todo había sido demasiado real. Al día siguiente recogí la obra y la coloqué en otro lugar, lejos de mi cama. Durante semanas, cada vez que la miraba, sentía un escalofrío recorriéndome la espalda. No volví a tener un sueño como ese, pero la experiencia quedó grabada en mi mente. A veces me pregunto, ¿fue solo un reflejo rápido lo que me salvó aquella noche? ¿O fue algo más? Tal vez, en algún rincón desconocido del universo, el tiempo se dobló por un instante y me permitió ver lo que estaba a punto de ocurrir.